Hola, mi nombre es Alexander Salinas, soy ayudante de cátedra de Anatomía Humana de la Universidad de San Marcos. Vamos a hablar hoy día, en Anatomía en 10 minutos, fosa axilar. ¿De acuerdo? Ya, empecemos. Ya, bien. Cuando estamos hablando de la fosa axilar, estamos hablando de un área de transición entre el cuello y lo que viene a ser el miembro superior. Ahora, esta área delimitada por verde en este esquema es una zona de paso de elementos vasculonerviosos. Esta zona que está formada por huesos y por músculos. ¿Qué huesos son? Bueno, la clavícula, tenemos a las costillas, a las 5 primeras costillas, junto a los espacios intercostales, ¿de acuerdo? Y tenemos a la escápula. Y obviamente también los músculos, que esto va a conformar los límites de la fosa de la axila. Esta forma, que está como verde, tiene una forma de pirámide irregular. Bueno, en este esquema no se ve muy bien, en este dibujo, pero si vayamos a hacer un esquema bien fácil, bien práctico, del lado derecho. Del lado derecho tenemos lo que se llama como toda pirámide, tenemos un vértice, una entrada, y 4 paredes. Tenemos la pared posterior, tenemos la pared lateral, tenemos la pared medial, tenemos la pared anterior y tenemos la pared, la que se llamaría la base. Esta base de la axila pues está compuesta por la piel de la axila. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los límites de esta fosa axilar? Entonces, ¿quién conforma estas paredes de la axila? Bueno, tenemos aquí lo que correspondería a la pared anterior, que está conformada por el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y el músculo subclavio. En la parte medial, como vemos en la imagen, que claramente tenemos las 5 primeras costillas con sus espacios intercostales entre costilla y costilla, y el músculo serrato anterior. Lateralmente tenemos aquí al músculo bíceps, porción corta, y el músculo coracobraquial. Tenemos en la parte posterior, que no lo vemos en la imagen, pero también vamos a tener el músculo subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. Como base, que está también, mira, está representada por este dibujo de color naranja, tenemos a la base de la fascia axilar y lo que corresponde a la piel. Ahora, pues en este esquema no se entiende mucho, entonces vayamos a hacer otro esquemita. Hacemos un corte transversal. Entonces, si hacemos un corte transversal a ese nivel, vamos a verlo, este dibujo que está aquí, que he sacado yo de Rubier. Entonces vamos a verlo así. Acá tenemos lo que se llama el húmero, acá tenemos la escápula, acá tenemos las costillas. Y vamos a ver de qué están compuestas la parte de la pared de la fosa axilar. Tenemos aquí al serrato anterior. Por eso hemos dicho que la pared medial está compuesta por las 5 primeras costillas, el espacio intercostal y el serrato anterior. Tenemos la pared anterior compuesta por el pectoral mayor y el pectoral menor y el músculo subclavio. Tenemos en la pared lateral tenemos al músculo al coracobraquial y el tendón. Aquí vamos a ver una parte del tendón del bíceps braquial. En la parte posterior vamos a tener el músculo subclavio, ¿ya?, junto con el dorsal ancho y el redondo mayor. ¿De acuerdo? No he graficado todo porque el corte está, como vemos, está muy arriba o no se ven en este corte algunas de las estructuras, pero nos damos cuenta de quién conforma parte de la pared de la fosa axilar. Entonces, esa es la fosa axilar. Este triangulito que estamos viendo, ya debería ser la fosa axilar. Y estos serían obviamente los límites. ¿Para qué? Para tener el contenido. ¿Quién conforma? ¿Cuál es el contenido de la fosa axilar? Bueno, tenemos el plexo braquial, tenemos a la arteria axilar y a la vena axilar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, cuando hablamos de la pared anterior de la fosa axilar, también tenemos que hablar un poco de las fascias. ¿Cuáles son las fascias de la pared anterior? Entonces, tenemos el pectoral mayor, que está envuelta por la fascia del pectoral. Esta fascia del pectoral, como hemos dicho, envuelve al músculo pectoral mayor y tiene 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Su hoja posterior se fusiona con el ligamento suspensorio, ¿ya?, que es en forma triangular que estoy delimitando acá con el cursor, ¿ya?, un ligamento suspensorio de la axila o de Yardi. ¿De acuerdo? Entonces, pero acá vemos otra fascia que viene desde arriba, que viene del borde inferior de la clavícula. Esa fascia se llama la fascia clavipectoral, que envuelve al músculo subclavio y al músculo pectoral menor. También tiene 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Esta fascia clavipectoral, algunos libros describen como hay 3 porciones, una porción superior, una porción media y una porción inferior. La porción superior, también llamado segmento clavipectoral. Este segmento clavipectoral no está totalmente tapizado, está atravesado ¿por quién? Por la vena cefálica, ramas de la arteria toracocromial y también el nervio pectoral lateral.
estas hojas, esta fascia clavipectoral, ¿ya?, tiene su importancia porque ambas hojas, tanto la anterior como la posterior, forman el ligamento suspensorio de lo que se llamaría el ligamento suspensorio de la axila, o también llamaríamos de Yardi. ¿De acuerdo? El ligamento suspensorio de la axila, que también lo vemos aquí en esta imagen, es todo esto que está aquí triangular. El ligamento suspensorio de la axila, como vemos en la imagen, viene de la apófisis coracoides, va hacia el borde inferior del pectoral menor, ¿de acuerdo? Ya, se desdobla y se va lateralmente hasta el músculo hasta la fascia del músculo coracobraquial, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el ligamento suspensorio de la axila, o también ligamento de Yardi. ¿Cómo son las fases de la axila? Bueno, vamos a hacer un esquema de cómo es que se forma el ligamento de Yardi, cómo es que se forma cómo es en la fase clavipectoral, cómo es esto, y cómo se forma la base de la axila, cuáles son las fases de axilares. Entonces hacemos un corte a nivel de las líneas punteadas y hacemos una vista de lateral a medial, así como vemos en la imagen. Entonces empezamos así. Este es un esquema, ¿no? Acá está la clavícula, acá está la escápula. Ahí tenemos a todos los músculos que está compuesto este corte. Tenemos acá al músculo subclavio por debajo de la clavícula, tenemos al pectoral mayor, tenemos al pectoral menor. En la parte de la escápula tenemos, por delante tenemos al músculo subescapular, tenemos por arriba hacia lo que es el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el dorsal ancho. Acá está este músculo largo que se extiende hasta el cuello, y debería ser el trapecio. ¿De acuerdo? Ya sabemos cuál es el contenido de la fosa axilar. Entonces aquí tenemos a la fascia pectoral, que está cubriendo, tiene una hoja anterior y una hoja posterior, está cubriendo el pectoral mayor, ¿de acuerdo? Y tenemos a la fascia clavipectoral. Esta fascia clavipectoral está cubriendo los músculos subclavios, tiene una hoja anterior, una hoja posterior, nuevamente se unen, ¿ya? Nuevamente se unen en una zona única lámina, y nuevamente se desdobla para rodear, ¿ya?, a este músculo que se llama el pectoral menor. Una vez que tiene una hoja anterior, una hoja posterior, nuevamente se une para formar al ligamento suspensorio de la axila. ¿De acuerdo? Que es en forma triangular. Este ligamento suspensorio de la axila, también la hoja posterior, la fascia pectoral, se une a este ligamento también. Ahí viene un detalle, acá viene un concepto que se llamaría fascia axilar. La fascia axilar. La fascia axilar tiene una hoja superficial y una hoja profunda. ¿De acuerdo? Tiene una hoja superficial, una lámina superficial o una lámina profunda. La lámina superficial es delgada, está bien pegada a lo que correspondería a la piel. Y la lámina superficial la extiende desde el borde inferior del músculo del pectoral mayor hasta el dorsal ancho. ¿De acuerdo? También tenemos una lámina profunda, recubre todo lo que es la fosa axilar, es más duro que la lámina superficial. ¿De acuerdo? Y continúa posteriormente la hoja profunda. ¿Ya? Se continúa con el ligamento suspensorio de la axila y se va posteriormente, ¿de acuerdo? Es ahí donde algunos autores dicen que se une con otro ligamento, ¿ya?, llamado ligamento suspensorio posterior de la axila. Entonces tenemos dos ligamentos: el ligamento suspensorio de la axila o de Yardi, que es anterior, que está formada por la fascia clavipectoral, y tenemos el ligamento suspensorio posterior de la axila, que está compuesta por la lámina profunda de la fascia axilar, ¿de acuerdo?, y que permite y que se extiende hasta la base de la axila. ¿De acuerdo? Entonces esta información que he puesto aquí les sacado de Rouvier. Entonces si quieren verlo, y también de la Target, también lo pueden leer ahí. Ambos libros son muy buenos para entender la fase de la axila. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, seguimos con las paredes de la fosa axilar. Entonces, ya hemos visto la pared anterior, ya hemos visto todas sus fascias. Entonces vamos a hablar cada una de ellas, de las otras paredes. La pared posterior. Cuando hablamos de la pared posterior, tenemos aquí el músculo subescapular. Tenemos aquí el músculo subescapular, que es parte del manguito de los rotadores y que se inserta en el troquín. Tenemos acá el dorsal ancho, que se inserta en el labio interno de la correa bicipital. ¿De acuerdo? Algunos libros dicen que también parte de la pared posterior de la fosa axilar, también tenemos la cabeza larga del tríceps. Tenemos la pared lateral. En la pared lateral tenemos a la cabeza corta del bíceps junto con la coracobraquial. Y en la pared medial tenemos ya hemos visto que están los 5 primeras costillas, ¿de acuerdo?, junto con sus espacios intercostales, justo con los músculos intercostales también. Y acá tenemos un músculo, claramente tenemos un músculo que lo está tapizando estas costillas en la parte lateral.
Ese músculo se llama el serrato anterior. Anterior a él está deslizando y lateralmente está deslizando este nervio que se llama el nervio torácico largo de Charles Bell. ¿De acuerdo? Que se está inervando obviamente a este músculo de aquí. Entonces, ¿cuál es el contenido de la fosa axilar? ¿De acuerdo? Ya hemos visto el contenido, es el plexo braquial, la arteria axilar y la vena axilar. Entonces vamos a hablar de cada uno, un poco de ellos en este video. Bueno, entonces vamos a ver aquí a la arteria axilar. Cuando hablamos de la arteria axilar, bueno, viene la arteria subclavia. La arteria subclavia cuando pasa el borde lateral de la primera costilla, esta cambia de nombre y se llama arteria axilar. Muy bien. Cuando pasa el borde inferior del pectoral mayor, cambia nuevamente de nombre y se forma la arteria humeral. Entonces, es de un mismo tronco, pero depende topográficamente de dónde está ubicada, esta adquiere su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los límites de la arteria axilar? Entonces, hemos dicho que es el borde lateral de la primera costilla hasta el borde más o menos a este nivel de aquí, borde inferior del pectoral mayor, o borde superior, algunos libros se llaman como borde superior del redondo mayor. ¿De acuerdo? Esta tiene 3 porciones. ¿De acuerdo? Tiene 3 porciones. Una primera porción, una segunda porción y una tercera porción. Pero estas porciones están en base a algo. Siempre tienen un reparo anatómico para dividir la arteria axilar y que sea más fácil su comprensión. Cuando hablamos de la arteria axilar, tiene 3 porciones. Pero esto es en base a la pectoral menor. Este es el pectoral menor. El pectoral menor ya cubre la segunda porción de esta arteria axilar. Entonces, correspondiente a este pectoral menor, tenemos 3 porciones. La porción prepectoral, antes del pectoral menor, retropectoral, es decir, por detrás del pectoral menor, y la postpectoral, es decir, que está después del pectoral menor. ¿De acuerdo? O también lo podrías llamar primera, segunda y tercera porción. Pero eso siempre es con respecto al pectoral, músculo pectoral menor. Las ramas de la arteria axilar, como hemos visto, se pueden dividir en 3 porciones. La primera porción, que se llama la prepectoral, tiene una rama que se llama la arteria torácica superior. Esta arteria torácica superior irriga el primer y el segundo espacio intercostal. Esa es de la primera porción. En la primera porción solamente hay una rama. De la segunda porción, o también llamada retropectoral, existen 2 ramas. Tenemos la arteria toracoacromial, que está dividida por 4 ramas. La rama clavicular, que tiene una dirección hacia la clavícula, una rama acromial que tiene una dirección hacia la acromion, una rama deltoidea que tiene una dirección al deltoides, y una rama pectoral que irriga parte del pectoral mayor. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la arteria toracoacromial, que es la que más preguntan en la mayoría de los exámenes, que por lo menos en Lima siempre preguntan eso, las ramitas de la arteria toracoacromial. En la segunda porción ya tenemos la arteria toracoacromial y también nos falta una, que se llama la arteria mamaria externa o torácica lateral. De la mamaria externa o torácica lateral, bueno, irriga parte de lo que es en la mujer, irriga lo que es la mama, irriga también parte de lo que es el pectoral mayor en ambos sexos, irriga parte de lo que es la caja torácica, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la segunda porción. De la tercera porción o la porción postpectoral vamos a tener 3 ramas. ¿De acuerdo? La arteria subescapular, que nuevamente se divide en 2 ramas, se llama la arteria tóraco-dorsal, que se va a irrigar al dorsal ancho, tóraco-dorsal, dorsal ancho, acuérdense, y la arteria circunfleja de la escápula, que se va hacia el músculo infraespinoso que está en la parte posterior, ¿ya? Y como está dando toda la vuelta a la escápula, por eso se llama circunfleja de la escápula. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos a la arteria subescapular. Y las 2 últimas ramas de la tercera porción se llama la arteria circunfleja, tanto anterior como posterior. A veces salen de un mismo tronco, entonces a veces viene de un mismo tronco, como yo lo he dibujado aquí. Yo lo encuentro en el cadáver, la mayoría de estas arterias circunflejas, tanto anterior como posterior, vienen de un mismo tronco. ¿De acuerdo? Pero también pueden venir como separados, ¿no? Eso no hay ningún problema. Entonces también tenemos la arteria circunfleja, tanto anterior como posterior, que están rodeando el cuello quirúrgico del húmero. ¿De acuerdo? Listo, ese es un reparo anatómico que debemos acordar y también vienen los exámenes. Para terminar tenemos aquí a la vena axilar. La vena axilar clásicamente su origen es de la vena humeral junto con la vena basílica. ¿De acuerdo? Esta vena basílica, acuérdense que está pasando por el surco delta pectoral, ¿ya? Atravesando la fase pectoral que ya hemos hablado, ¿ya? Para formar la vena axilar propiamente dicha.
Esta vena axilar atraviesa la fosa axilar y por debajo de la clavícula, más o menos a este nivel, es donde cambia de nombre y se llama vena subclavia. Esta vena axilar recibe afluentes también, podría ser de la circunfleja humeral posterior o anterior, de la vena tóraco-dorsal, de la vena tóraco-acromial, que no podríamos verlo aquí, etcétera. Si se dan cuenta, estas también tienen el mismo nombre que las arterias. Sí, porque las venas afluentes reciben el nombre de las arterias que los acompañan. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, espero que se haya entendido. La fosa axilar no es complicado verlo y espero que les haya servido bastante. Suscríbanse en todas las redes sociales de Anatomía Sociebaf o Sociebaf en el Facebook. ¿De acuerdo? También dejo algunas de mis redes sociales para que puedan preguntarme sobre el tema o cualquier pregunta anatómica que tengan. ¿De acuerdo? Esto fue Anatomía en 10 minutos y nos vemos hasta la próxima semana, hasta un viernes con otra exposición sobre el tema.